1964 tenía 16 años y no sé si se escucha esta canción de fondo, pero se llama Cerca del Mar. El conjunto de los Dandies fue un conjunto musical, un trío, que no eran tríos, sino eran cuatro personas, y que a partir de 1957-58 lograron muchos éxitos musicales interpretando como trío los Dandies música como la que quizás escuche de fondo y que yo estoy oyendo en estos momentos. Pero bueno, parte de esta historia es que pues yo tenía 16 años y estaba por entrar a tercero de secundaria en Tijuana, Baja California, en el colegio de monjas que se llamaba Colegio Particular 5 de Mayo. 5 de mayo, pues como todos saben, es una fecha muy significativa para los mexicanos y para los poblanos en particular, porque el 5 de mayo las fuerzas mexicanas militares derrotaron a las fuerzas militares francesas cuando los franceses, quisieron tomar los fuertes Loreto y Guadalupe en Puebla, creo. Pero los mexicanos lo rechazaron por múltiples razones. Uno, porque las exhortaciones a la lucha del general Ignacio Zaragoza dicen que era de Texas, que había nacido en Texas. Para ese tiempo Texas pues ya formaba parte de Estados Unidos, porque los tejanos quisieron independizarse de México a instancias de invasores de tierras tejanas por parte de los estadounidenses. Y como total que se habían independizado ya pero pero el general Ignacio Zaragoza formaba parte de los altos mandos del ejército mexicano bajo las órdenes del presidente de la República, Benito Juárez García. Y pues presentaron cara a los franceses que venían con las intenciones de invadir México, la República Mexicana, ya llamada República Mexicana,
presidida por el presidente don Benito Juárez García. Pues los franceses no sabían en la que se metían. Naturalmente que esta historia pues no tiene su inicio aquí. Sino mucho antes. Fácil 30 años antes, cuando el grupo conservador pues perdía terreno y quería tomar las riendas del Congreso, que el Congreso político mexicano estaba dominado por dos fuerzas, la fuerza conservadora y la fuerza liberal. A grandes rasgos, los que querían seguir sometidos a España o a una potencia europea, y los que no querían, los que querían ser libres, los liberales, libres y distintos de todo grupo político fundado en las monarquías europeas. Pero el grupo conservador, al ver que el grupo liberal se apropiaba de todas las cosas que por 300 años habían dominado los españoles peninsulares en México, pues ni tardos ni perezosos corrieron a las cortes europeas en busca de alguien que luchara por ellos en México. Pero pues esta historia no empieza ahí ni termina ahí. Se dice que uno de los 3 que fueron fusilados en el Cerro de las Campanas en 1867 había adquirido cuantiosos préstamos de banqueros europeos, suizos o austriacos, o vaya usted a saber, franceses. De tal manera que estos banqueros, al ver que pues el gobierno de Juárez, y con todas las leyes que por sus manos pasaban, atentaban contra los ya casi derrotados del grupo conservador, pues este grupo conservador, que había pedido cuantiosas cantidades de dinero a los banqueros europeos, pues se veían con la deuda firmada, y los banqueros europeos, esa deuda de los mexicanos se la ofrecieron a Napoleón Bonaparte. Entonces les compró la deuda de
una o de otra forma y pues se hizo de todos los derechos para exigir al gobierno de México, Napoleón III, para exigir al gobierno de México el pago de inmediato de esas deudas que México no negaba, pero que pues no tenía no tenía dinero para pagarle a las monarquías europeas que lo exigían. Tres monarquías europeas exigían el pago. Ya, ya prácticamente las monarquías inglesas, las monarquías españolas, o la monarquía española y la monarquía francesa. Los ingleses y los españoles se retiraron de México cuando acosaron en Veracruz y cuando aparecieron en Veracruz exigiendo el pago de esa deuda cuantiosa firmada por uno de los tres que fue fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867. Inglaterra y España se retiraron, pero el ejército de Napoleón exigió vehementemente porque Bonaparte había comprado todas esas deudas de México a los banqueros europeos y, y pues no se podía quedar la monarquía francesa o el imperio francés de Napoleón III. No se podía quedar con los brazos cruzados y exigió con una presencia muy importante de soldados liquidar ese pago que tenía el grupo conservador, porque Europa le prestaba a los conservadores, pero no les prestaba a los liberales. Entonces, entonces al ver que los mexicanos no negaban el pago, pero pues no tenían dinero con que pagar a, a, al emperador francés, Napoleón III, y por los papeles firmados por los conservadores ya eran liquidables, ya eran ejecutivos de pago inmediatamente. Entonces pues surgieron estos acontecimientos del 5 de mayo, que los franceses no conocían ni el terreno, ni sabían que tenían un general muy valiente como Ignacio Zaragoza, y no sabían que el pueblo mexicano quería ser libre de las monarquías europeas. O sí lo sabían, pero pues se hacían, porque la intención de Napoleón III era tener presencia en todo el mundo del imperio francés. Quería ser un imperio global, un imperio total en todo el mundo. Y para eso pues ya había invadido la zona del suroeste asiático, había invadido México, había invadido, pues desde antes se había invadido África, y pues quería hacer que la presencia del imperio francés se manifestara en todo el mundo, y México era la llave para dominar en toda América. Y si se vencía México, pues
Estados Unidos, que apenas estaba manifestándose como potencia económica emergente, valga la redundancia, pues no podía hacer nada. Además tenía la guerra civil estadounidense. Entre los estados sureños y los estados norteños de Estados Unidos. Y, y pues tuvieron a bien los estadounidenses, aunque sea con el beneplácito y con la anuencia del el gobierno de Estados Unidos, que de todos modos ya para 1862 ya se había apropiado de Texas, Nuevo México, Colorado, Utah, las Californias, Nevada, y ya empezaba a ser una potencia, pero no querían que la presencia de ninguna monarquía imperara en Estados Unidos ni en América, ni que fuera inglesa, ni que fuera francesa, ni que fuera española. Entonces, como digo, el Imperio francés exigía el pago de esos dineros que Napoleón Bonaparte había comprado, las deudas firmadas por los conservadores, y pues ahora las quería hacer líquidas, y era el pretexto para hacer notar la presencia mundial del Imperio francés. Y pues México en la guerra contra el Imperio francés tiene su segundo imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Sería el segundo imperio, porque el primer imperio ya había estado suprimido por el mismo grupo, por gente del grupo liberal del Congreso mexicano, y como era un imperio que estaba apoyado principalmente por los conservadores y por la astucia de Agustín de Iturbide, que se hizo coronar como primer emperador de México en el primer imperio. Y en el segundo imperio, pues los conservadores gestionaron la presencia de un emperador europeo que quisiera venir a gobernar al grupo mexicano, y con eso recuperar a todo lo que ellos creían que se merecían. Porque pues Napoleón III quería cobrar esos documentos firmados por los conservadores y que se los había comprado a los banqueros europeos. Y tenía una justificación para hacer la presencia. No era la guerra aquella de los pasteles por 30,000 pesos, sino era porque los conservadores habían solicitado préstamos a los banqueros europeos, y luego los banqueros europeos le vendieron la deuda a Napoleón III, y Napoleón III la quiso hacer líquida. Pero pues bueno, hay cosas que pasan en este mundo,
Y esa fue la historia más o menos del segundo imperio mexicano, el imperio de Maximiliano de Habsburgo y el grupo conservador, representado por Mejía Miramón y Maximiliano. Las tres M's, Mejía, Miramón y Maximiliano. Pues bueno, al resultar, a Maximiliano le pasó lo mismo que a Iturbide. El gobierno mexicano a Iturbide lo declaró indeseable, lo expulsó a Europa. De Europa a Iturbide pues no lo pelaron las monarquías europeas y dijo, pues yo qué estoy haciendo en Europa, me voy a ir a México, que es mi tierra. Y a Maximiliano la ambición de aparecer como figura notable en la casa francesa de los Habsburgo y apoyado por su esposa Carlota, que fue emperatriz de los mexicanos por 64, por 3, 4 años. Y todavía los mexicanos nos respetan en Austria. Nos respetan, ¿no? Porque una belga, Carlota de Bélgica, fue emperatriz de México. Y nos respetan. Lo mismo los austriacos. Cuando estuve en Bélgica, pues había mucha deferencia hacia los mexicanos. Pues prácticamente como la familia de Carlota reinaba en Bélgica, su padre era el que gobernaba en Bélgica. El padre de Carlota gobernaba en Bélgica y entre Napoleón III y el grupo conservador le ofrecieron la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano y a Carlota y ellos pues por la ambición o porque querían una realización personal aceptaron y dijeron pues vámonos a gobernar a los mexicanos que nos están llamando. Y si nos están llamando es porque nos ocupan y nosotros pasaremos a un rango de desconocidos a ser emperadores. Emperatriz Carlota de Bélgica y a Maximiliano de Habsburgo, de la casa austriaca alemana de los Habsburgo. Y como digo, en Bélgica pues nos tienen cierta consideración. El grupo conservador sobre todo, yo creo. Y en Austria, porque el austriaco Maximiliano también nos ven con curiosidad, como que también los austriacos tienen pueden meter su cuchara en este atole, porque en primer lugar Carlos V allá por 1500 pues era de la familia alemana austriaca de los Habsburgo y
y en Austria nos ven como cosa curiosa, como los austriacos y los alemanes nos creen todavía como primos del, se creen primos de los mexicanos, pues más bien será de los españoles, porque pues Carlos V de Alemania, primero de España, pues era alemán, austriaco alemán, de la familia de los Habsburgo, y fue y fue el que regía el Sacro Imperio Romano Germánico, y él era español, así que tenía, según ellos, todo el derecho de formar parte de formar parte de cualquier derecho económico que quedara para, para el Imperio Español. Y los conservadores españoles en México pues todavía no se rendían, a pesar de que Juárez ya había vencido en lo político a la ala conservadora en México, porque pues la gente la gente con derecho o sin derecho quiere pelear por su bienestar y por el aumento de sus arcas, económicamente hablando. Pues es la breve historia de los dos imperios, el primer imperio de Agustín de Iturbide y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, con sus motivos y razones, porque el deseo de ser imperio mundial, quizás primero fue el imperio español de Carlos V, luego el imperio que quería Napoleón III, que ya tenía su presencia en todo el mundo prácticamente, y pues ahora en la actualidad es el imperio estadounidense, apoyado con el grupo inglés, sino en todos los órdenes, hasta el económico, apoyado por el imperio inglés, por la etnia y por la cultura, el idioma. Entonces pues están bien amarraditos, así como los estadounidenses están bien amarraditos con Inglaterra, y fueron aliados en la Primera y Segunda Guerra Mundial para defenderse de la hegemonía continental de los europeos, de Europa continental. Y por geopolítica, pues toda Latinoamérica pues tiene que estar con los estadounidenses, que aunque sus patrones siempre han estado peleados con España, Hispanoamérica pues siempre le ha mostrado cara a Inglaterra y a Estados Unidos, y los hispanoamericanos como hispanoamericanos, como producto del Imperio Español en México por 3 siglos, pues se siente por geopolíticamente unido a España y unido a España y como
parte que en América le va a presentar cara a los estadounidenses. Todo, toda América española, toda América española desde Europa, de los pleitos de los reyes católicos con las monarquías inglesas, con Enrique VIII, hasta tenían alianzas familiares. La hija de Fernando y Isabel, Catalina de Aragón, fue esposa de Enrique VIII y de su hermano mayor de Enrique VIII. Y pues hay lazos familiares que unen a España y a Inglaterra. Y hay lazos que unen a Estados Unidos con Inglaterra y a Hispanoamérica con, con España. Hay un pasticho familiar porque en aquel tiempo las alianzas que se formaban para que los ingleses no invadieran Europa, ya desde antes con Juana de Arco en el 1100, ya desde antes querían que el gobierno, que no se traspasaran las fronteras ni de Francia ni de España, y luego ni de Francia con España, ni de España con Francia, luego ni de Alemania con Francia, ni de Francia con Alemania. Pero pues bueno, así es la vida, vamos a pasar por el momento a otra cosa.